Me encontraba en medio de una habitación oscura y húmeda, sintiendo como si ya hubiera sido condenado a muerte. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras extrañas en las paredes, de las cuales solo eran visibles los restos de pintura. No tenía derecho a estar allí, y si alguien descubriera que había entrado en este edificio abandonado, nadie habría sabido de mí. Era finales de octubre, y yo era un detective veterano del Departamento de Policía de Nueva York. Algunas personas pensaban que ya debería haberme retirado hace mucho tiempo, pero ya sabes cómo es, cuando eres policía, nunca puedes dejar el trabajo por completo, especialmente cuando te persigue un viejo caso sin resolver. Todas las evidencias apuntaban a que este lugar era una pieza clave del rompecabezas que había intentado armar durante años. Mis colegas habían abandonado este caso hace mucho tiempo, pero yo no podía dejarlo. Algo me inquietaba. Mientras avanzaba más dentro del edificio, el suelo crujía bajo mis pies, como si me advirtiera que estaba entrando en un lugar equivocado. Sin embargo, seguí avanzando hasta que me encontré frente a una puerta al final de un largo pasillo. Finalmente, llegué frente a la puerta al final de un largo pasillo. Estaba entreabierta, y un débil rayo de luz se filtraba por debajo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza mientras me acercaba. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Otro registro antiguo, quizás los restos de objetos descuidados hace tiempo? Pero lo que encontré fue mucho peor. Con cuidado, abrí la puerta. La linterna iluminó el rostro de un hombre sentado en una silla en el centro de la habitación. Estaba muerto, no cabía duda, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, como si estuvieran mirándome directamente. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda, y en su rostro se congelaba una mueca de terror. Era el informante desaparecido recientemente, alguien que trabajaba encubierto para mí. ¿Qué hacía aquí? ¿Quién lo había matado? Pero esas no eran las únicas preguntas que comenzaban a dar vueltas en mi cabeza. Me di cuenta de que ahora yo mismo estaba en peligro. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar unos pasos suaves detrás de mí. Me giré bruscamente, preparándome para lo peor. A la luz de la linterna, vi una figura oscura que se detuvo a solo unos pasos de mí. Instintivamente, mis dedos se apretaron alrededor del mango del arma, pero antes de que pudiera levantarla, la figura habló. «No dispare, detective», dijo una voz profunda que resonó en el silencio, como si lo cortara en pedazos. «Ha llegado demasiado lejos para irse ahora». No reconocía esa voz, pero sentí que me conocía a mí. Mi sospecha se confirmó cuando la figura avanzó hacia la luz, revelando un rostro que había visto en los casos que investigué durante varios años. Era Michael Harrison, un ex policía sospechoso de colaborar con el crimen organizado, pero que nunca fue llevado ante la justicia. Todos los testigos desaparecieron o murieron antes del juicio. «¿Qué haces aquí, Harrison?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque todo en mi interior se tensaba con nerviosismo. Harrison sonrió, pero su sonrisa estaba lejos de ser amigable. «Lo que debía hacerse hace mucho tiempo», respondió, dando un paso atrás, como si me invitara a entrar más en la habitación. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada instinto me gritaba que estaba en peligro, pero sabía que no podía simplemente dar media vuelta y salir. Esta era mi oportunidad de terminar lo que había comenzado hace años, y tal vez, mi única oportunidad de sobrevivir. «¿Por qué lo mataste?», señalé al cuerpo del informante. «No representaba una amenaza para ti». Harrison respondió con calma, mirando a su alrededor como si buscara algo. «Sabía demasiado», dijo. «Y tú también sabes más de lo que deberías». De repente, se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Pero hay alguien más que sabe aún más. Y estás más cerca de ella, detective, de lo que puedes imaginar». En ese momento, el sonido de pasos resonó detrás de él. Alguien más estaba allí, y ahora entendí que todo era una trampa. Necesitaba salir de allí lo antes posible, pero cada movimiento que hiciera podría ser el último. Harrison dio un paso adelante, y yo retrocedí casi pisando el cuerpo detrás de mí. No me permitió continuar retrocediendo. «Si te vas ahora», susurró,
nunca sabrás la verdad. Hice algo que no esperaba de mí mismo. Me detuve. Háblame, dije. Harrison me miró con detenimiento, como evaluando si realmente estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. El silencio en la habitación era insoportable. Mis nervios estaban al límite, y sentía el sudor en mi frente. Aún así, mantuve mi mano en la empuñadura del arma, aunque sabía que no serviría de nada si las cosas se torcían. Tienes que entender, comenzó Harrison, casi en un susurro, que todo lo que has aprendido hasta ahora es solo la punta del iceberg. No respondí, solo lo observé, esperando que continuara. El cuerpo que encontraste, asintió hacia el cadáver del informante, no es solo una víctima. Era parte de un juego más grande. Un juego que comenzó mucho antes de que tú llegaras al departamento, e incluso antes de que yo me convirtiera en oficial de policía. Intenté conectar esas palabras con lo que sabía, pero parecían tan vagas que me hacían sentir aún más desconfiado. ¿Qué tipo de juego?, pregunté, aunque ya sentía dentro de mí que la respuesta sería más perturbadora de lo que había imaginado hasta ahora. Harrison se inclinó hacia adelante, su rostro ahora muy cerca del mío, y susurró. Es un juego en el que todos somos peones. Y aquellos que manejan este juego no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. No fue casualidad que nuestros caminos se cruzaran, detective. Te acercaste demasiado a ellos. Estás amenazando su secreto, y ahora no se detendrán hasta deshacerse de ti. Sentí un frío helado apoderarse de mi estómago. Ya no se trataba de un asunto simple que pudiera resolver aplicando mis habilidades. Esto era el final, un final abierto para cualquiera que se atreviera a cruzar la línea. ¿Quiénes son ellos?, pregunté en voz baja. Harrison sonrió, la misma sonrisa fría. Aquellos que siempre están en las sombras, detective. No tienen nombres, solo poder. Y saben más sobre ti de lo que piensas. De repente, la puerta detrás de mí crujió, y me giré para ver otra figura entrar en la habitación. Era una mujer joven, de cabello oscuro y mirada severa. Tenía la confianza de alguien que hace mucho había dejado el miedo atrás. Es ella, dijo Harrison, mirando directamente hacia ella. Ella conoce la verdad, y ahora te toca a ti decidir si estás listo para escucharla. La mujer se acercó, y sentí que algo en la atmósfera cambiaba. Me miró como si estuviera tratando de evaluar si valía la pena su tiempo. Me llamo Sara, dijo sin apartar la mirada, y si realmente quieres saber la verdad, tendrás que venir conmigo. No podía esperar más. Estaba atrapado en un juego del que no había salida, y lo único que podía hacer era avanzar. Está bien, dije, sintiendo las palabras resonar en la habitación vacía. Estoy listo. Sara asintió y salió de la habitación sin decir una palabra más, y yo la seguí, dejando atrás el cadáver y a Harrison, que se hundió nuevamente en las sombras. Mi aventura apenas comenzaba. Recorrimos un largo pasillo oscuro, donde cada paso resonaba de forma amenazante, como si las paredes mismas nos estuvieran observando. Intenté ordenar mis pensamientos, pero cada nuevo detalle complicaba más el panorama. Sara permanecía en silencio, sin mirar atrás ni dar explicaciones sobre a dónde íbamos. Solo podía seguirla, aunque cada instinto me decía que podría haber una trampa adelante. Finalmente, nos detuvimos frente a una estrecha escalera que descendía aún más en las profundidades de aquel edificio. La humedad se sentía más fuerte, y el aire se volvía pesado, como si intentara atraparnos en una trampa invisible. Desde aquí ya no hay regreso, dijo Sara, mirándome con una expresión severa. Si avanzas, te convertirás en parte de lo que ha estado oculto durante años. Y nadie podrá protegerte. Pensé por un momento. Si regresaba, tal vez todavía podría salvarme, pero eso significaría renunciar a todo lo que había intentado comprender y revelar durante mi carrera. Por otro lado, avanzar podría matarme, pero ya no podía dejar todo en este punto. Voy, dije. Comenzamos a descender las escaleras, que llevaban a un sótano frío y tenuemente iluminado, que parecía no haber visto la luz del día en décadas. El olor a humedad se mezclaba con la sensación de temor que poco a poco se apoderaba de mí.
Pasamos por una vieja puerta con cerraduras oxidadas y nos detuvimos frente a la única que parecía estar bien cuidada. Sara se detuvo frente a ella, respiró hondo y llamó. La puerta se abrió silenciosamente, y frente a nosotros apareció un hombre alto de mediana edad, con cabello gris en las sienes. Vestía un traje caro, pero su mirada era fría y amenazante. No necesitaba presentación. Ya había visto su foto en varios archivos secretos. Era Richard Collins, uno de los hombres más poderosos de Nueva York, alguien que siempre permanecía en las sombras pero controlaba todo lo que sucedía en la ciudad. Saludos, detective, dijo con una voz calmada que inmediatamente me hizo sentir inseguro. Estaba esperando esta reunión. No respondí. Solo fruncí el ceño mientras lo observaba. Mis dedos se apretaron instintivamente alrededor del arma, aunque sabía que sería inútil aquí. Adelante, dijo, retrocediendo y haciendo un gesto para que entráramos. Miré a Sara, quien asintió levemente, y entramos en un estudio donde el espacio estaba lleno de libros antiguos, pinturas y muebles antiguos. Este contraste con el oscuro sótano era impresionante. Richard Collins se sentó en una enorme mesa y nos señaló con la mano para que nos sentáramos. Debe querer saber por qué está aquí, dijo, apartando los documentos que había estado estudiando. Pero antes de comenzar, déjeme preguntarle algo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Hasta el final, respondí firmemente, sin dudar. Sonrió, pero esta sonrisa estaba llena de una especie de amarga decepción. Lo imaginé. Pero, lamentablemente, la verdad es algo que puede quebrar incluso a los más fuertes. Richard se inclinó hacia adelante, y comenzó a decir cosas que me hicieron cuestionar todo lo que sabía sobre este mundo, la justicia y mi trabajo. Habló de organizaciones secretas que manejaban la ciudad, de la corrupción que se extendía a todos los niveles del gobierno y de las personas que caían víctimas de este sistema, sin dejar ni un rastro detrás. Su informante, continuó, señalando al cuerpo que habíamos encontrado, era solo un engranaje pequeño en una máquina enorme. Sabía que su tiempo estaba llegando, así que intentó escapar. Pero usted sabe lo que pasó después. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Todo lo que oía era tan aterrador y real que quería negarlo, salir de esa oficina y no volver nunca más. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Ahora, dijo, inclinándose aún más cerca, decida usted mismo. ¿Está dispuesto a ser parte de este juego, o preferiría olvidar todo lo que ha escuchado hoy e intentar salvar su vida? No sabía qué responder. Mis manos temblaban, y mi mente estaba paralizada por el miedo y la incomprensión. Ya había llegado demasiado lejos. Pero, ¿estaba listo para seguir adelante? Me senté en silencio, intentando reunir mis pensamientos. La propuesta de Collins era asombrosa. Por un lado, era un detective que había dedicado su vida a luchar contra el crimen y a la justicia. Por otro, acababa de darme cuenta de que esa justicia por la que había luchado tan arduamente era solo una ilusión, detrás de la cual se escondían fuerzas aún más oscuras y siniestras. Collins me miraba, esperando una respuesta, mientras Sara, que me había llevado allí, permanecía de pie detrás de él, aparentemente lista para cualquier desenlace. Ella sabía lo que mi decisión significaría para todos nosotros. ¿Qué sucederá si me niego? Pregunté finalmente, aún dudando. Richard Collins suspiró y se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. Si se niega, comenzó, su voz calma y fría, su vida será corta. Demasiadas personas ya saben que ha aprendido demasiado. No permitirán que salga de aquí con vida. Mi corazón latía más rápido. Entendía que esto no era solo una amenaza. Las personas detrás de Collins tenían suficiente poder para destruirme, y no solo a mí, sino también a todos los que pudieran interponerse en su camino. Pero si acepta, continuó, inclinándose hacia adelante y mirándome intensamente a los ojos, le prometo que tendrá acceso a recursos y conocimientos que jamás imaginó posibles. Podrá hacer cosas que antes no podía, sin estar limitado por leyes que, como ya sabe, no siempre sirven a la justicia. Era una tentación. Una gran y pesada tentación. Podría convertirme en parte de algo más grande,
controlar algo que siempre había parecido fuera de mi alcance. Pero al mismo tiempo, entendía que el precio sería mi alma. ¿Cómo funciona?, pregunté, sintiendo que ya había tomado mi decisión, aunque todavía había una profunda duda dentro de mí. Collins sonrió. Era la sonrisa de un hombre que sabía que había ganado. Todo lo que tiene que hacer, dijo, es seguir a Sarah. Ella le mostrará todo. Tendrá una nueva vida, una nueva identidad, y lo más importante, protección contra aquellos que podrían amenazarlo. Trabajaremos juntos como parte de un mismo equipo. Hizo una pausa, dándome tiempo para comprender todas las implicaciones de su propuesta. Pero recuerde, detective, continuó, no habrá vuelta atrás. Si acepta, nunca podrá regresar a su antigua vida. Mirá a Sarah. Parecía estar esperando este momento. Nuestros ojos se encontraron, y vi algo familiar en ellos. Quizás era la misma duda que sentía. ¿Qué sucederá después?, pregunté en voz baja. Entonces vendrá conmigo, respondió con calma, pero con un cierto tono de urgencia en su voz. Saldremos de aquí, y le mostraré algo que cambiará su vida para siempre. Collins asintió, y supe que estaba decidido. De acuerdo, dije, levantándome lentamente de mi silla. Acepto. Las palabras parecieron quedarse flotando en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Había hecho una elección que ahora era inevitable. Sarah se dirigió hacia la puerta y me indicó que saliera de la oficina. Miré una vez más a Richard Collins, quien ahora nos observaba con una confianza tranquila. Ahora eres uno de los nuestros, detective, dijo a modo de despedida. Seguí a Sarah en silencio, dejando la oficina atrás junto con todas mis dudas y miedos. Ahora era parte de este juego, y no había salida. Los pasillos parecían interminables, pero Sarah caminaba con seguridad, como si conociera cada giro y recoveco. Subimos varios pisos y tomamos el ascensor hasta el tejado del edificio, donde el viento parecía cortar todo a nuestro alrededor. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como un mar interminable de estrellas en la oscuridad. Desde el tejado, todo parecía tan lejano, casi irreal. Sentía el viento golpeando mi rostro, como si intentara liberar la tensión, pero nada ayudaba. Mi corazón seguía latiendo con la premonición de que algo inevitable estaba por suceder. Sarah se detuvo al borde del tejado y se giró hacia mí. Antes de continuar, dijo, «Hay algo que debes saber». Esperé en silencio, sin saber qué iba a decir. A partir de ahora, su vida es solo una herramienta. Puede usarla para cambiar este mundo, o puede morir luchando por ese cambio. Ya eligió su lado. Ahora lo importante es no dejar que lo destruyan. Sus palabras eran pesadas y llenas de significado. Me di cuenta de que ahora estaba en un mundo donde no había espacio para la debilidad. Estoy listo, dije, aunque todavía sentía una sombra de miedo en mi interior. Entonces sigamos, dijo, y caminamos hacia la oscuridad, donde un futuro que aún no podía imaginar nos esperaba. Desde la azotea, Sarah me guió hacia una escalera metálica que descendía al costado del edificio. Sus movimientos eran firmes, y sus ojos reflejaban una determinación que casi resultaba inquietante. Intenté mantener su ritmo mientras mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Descendimos varios pisos hasta salir por una puerta discreta que daba a un callejón estrecho, apenas iluminado por algunas farolas. Sarah avanzaba rápidamente, y yo la seguía, aún intentando comprender hacia dónde nos dirigíamos. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, al doblar una esquina. Nos encontraremos con alguien que responderá tus preguntas, dijo sin detenerse. Alguien que, como tú, una vez tomó una decisión y ahora vive con las consecuencias. Después de caminar algunos minutos más, las calles comenzaron a parecer más aisladas, con edificios abandonados que parecían observarnos en silencio. La ansiedad crecía con cada paso. Finalmente, nos detuvimos frente a un almacén viejo, que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las ventanas estaban tapiadas, y los candados oxidados colgaban de las puertas, dando la impresión de que nadie había entrado allí en años. «¿Es aquí?»,
Pregunté, dudando de que pudiéramos encontrar algo importante en un lugar así. Sara asintió, sacó una pequeña llave de su bolsillo y abrió uno de los candados. Luego empujó la puerta, que crujió al abrirse, revelando un interior oscuro. «Entra», dijo, haciéndome un gesto para que avanzara. Sentí mi corazón latir con fuerza, pero reuní el valor y di un paso hacia la penumbra. El interior estaba apenas iluminado por unas pocas lámparas colgantes, que lanzaban sombras inquietantes sobre el vasto espacio. Parecía que algo enorme había sido almacenado allí, pero solo podía distinguir formas indefinidas. «¿Lo trajiste?», preguntó una voz desde las profundidades del almacén. Era fría y resonaba con una autoridad inquietante. «Sí», respondió Sara, entrando detrás de mí y cerrando la puerta. «Está listo». De las sombras emergió una figura alta, iluminada tenuemente por las lámparas. Era un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes que parecían negros bajo la escasa luz. Su rostro estaba marcado por arrugas que hablaban de años vividos en constante peligro. «Soy Jonathan Blake», se presentó, su voz resonando en el vasto espacio. «Seguro has oído hablar de mí si Sara te trajo aquí». Asentí, reconociendo el nombre. Lo había visto en archivos del departamento de policía, siempre rodeado de misterio. Blake era conocido como un agente que había investigado los casos más peligrosos, hasta que desapareció del radar hace varios años. Ahora entendía por qué. «Me alegra que hayas decidido unirte», continuó, evaluándome con la mirada. «Pero debes entender que aquí no hay vuelta atrás. Entrarás a un mundo sin reglas, donde solo importa la supervivencia». «Lo sé», respondí, aunque sentía que aún no comprendía del todo en qué me estaba metiendo. Blake asintió y nos indicó que nos sentáramos en unas viejas cajas de madera en el centro del almacén. «Llamamos a este lugar el punto cero», dijo mientras nos acomodábamos. «Aquí es donde todo comienza y termina. Ningún extraño ha llegado hasta aquí. Aquí planeamos nuestras acciones, almacenamos información y tomamos decisiones que afectan al mundo». Hizo una pausa, dándome tiempo para asimilar lo que acababa de decir. «¿Pero por qué yo?», pregunté, todavía sin entender por qué me habían llevado allí. «Porque eres alguien que no se rinde ante la verdad», respondió Blake. «Tienes lo necesario para sobrevivir en este juego. Y ahora debes decidir si estás listo para jugar bajo nuestras reglas». Blake se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía. El silencio que siguió a sus palabras era tan denso que casi podía tocarse. Sara, a mi lado, observaba con atención, como si entendiera el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «No estamos luchando por dinero ni poder», continuó Blake. «Luchamos por exponer la verdad y destruir a quienes manipulan este mundo. Pero esta será una guerra, y en ella no hay lugar para la debilidad». Sentí un sudor frío cubrir mi frente. Todo esto era más grande de lo que había imaginado. Pero también sabía que ya no podía retroceder. Estaba involucrado, y ahora solo quedaba avanzar. «Estoy listo», dije, más para convencerme a mí mismo que a ellos. Sara y Blake intercambiaron una mirada, y vi algo similar a la aprobación en sus rostros. «Entonces, comencemos», dijo Blake, levantándose de la caja y señalándome que lo siguiera. «Hoy aprenderás todo lo que necesitas para sobrevivir y ganar. Pero recuerda, a partir de ahora, debes estar listo para cualquier cosa. Las apuestas en este juego son muy altas». Con estas palabras, se dirigió hacia una enorme puerta de metal al fondo del almacén. Al colocar una tarjeta en un lector, la puerta se abrió lentamente, revelando una sala más moderna de lo que había esperado. En el interior, una mesa con computadoras estaba rodeada de mapas, fotografías y gráficos en las paredes, cruzados por líneas rojas que conectaban puntos y nombres. «Este es el corazón de nuestra operación», dijo Blake, señalándome que me acercara. «Aquí recopilamos información, la analizamos y tomamos decisiones. Tenemos acceso a fuentes que ni siquiera imaginabas». Una pantalla mostró un mapa de Nueva York, cubierto con docenas de etiquetas ubicadas en diferentes partes de la ciudad, principalmente en lugares peligrosos o abandonados.
Estos son puntos de influencia, me explicó Blake. Hay personas aquí que trabajan para las fuerzas en las sombras de las que hablamos antes. Dirigen operaciones que sostienen la corrupción, el crimen organizado y conspiraciones al más alto nivel. Nuestra tarea es encontrar la manera de exponerlos y destruir este sistema. Observé la pantalla, tratando de comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. Controlaban todo, desde delitos callejeros hasta grandes operaciones financieras. ¿Qué haremos exactamente?, pregunté, sintiendo que la tensión crecía dentro de mí. Blake me miró con seriedad. Sus siguientes palabras fueron pesadas pero claras. Primero, debemos reunir más información. Cada uno de estos puntos es un eslabón en la cadena que lleva a la cima. Debemos romper esta cadena, un eslabón a la vez, hasta llegar a quienes controlan todo. Entendí entonces que mi elección era definitiva. A partir de ese momento, sería parte de este juego, un juego sin reglas donde solo importa la supervivencia. Y sabía que un movimiento en falso podría ser el último. Con esta decisión final, el protagonista se embarca en un camino que transformará su vida para siempre, enfrentando un mundo oscuro de corrupción y poder mientras lucha por desentrañar la verdad.